Javier abrió la puerta del apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Solo para encontrar a Miguel en la cama con otro hombre. Un desconocido que se escabullía avergonzado mientras la traición se desplegaba como un incendio incontrolable. En ese instante, el mundo de Javier se derrumbó. Pero en lugar de derrumbarse en lágrimas, recogió sus cosas y salió corriendo hacia la noche madrileña, terminando accidentalmente en el bar donde Alejandro, su eterno rival de la universidad, lo vio y le ofreció un trago que cambiaría todo. ¿Cómo podía el amor, que había construido con tanto cuidado, evaporarse en un segundo y llevarlo directamente a los brazos de su peor enemigo? Javier caminaba por las calles empedradas de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, con la mente nublada por la rabia y el dolor. Hacía solo unas horas. Todo parecía perfecto. Él y Miguel habían planeado un fin de semana en la costa, hablando de un futuro juntos. Pero ahora, esa ilusión se había hecho añicos. Miguel, con su encanto irresistible y su carrera exitosa como abogado en un bufete prestigioso, siempre había sido el centro de atención. Javier, un profesor de literatura de 25 años en un instituto público, se sentía afortunado de tenerlo. O al menos eso pensaba. Recordaba cómo se conocieron 2 años atrás, en una fiesta de amigos comunes. Miguel lo había mirado con esos ojos azules que prometían el mundo. Y Javier, que había luchado tanto por aceptar su orientación sexual en una familia católica conservadora de las afueras de Madrid, se había dejado llevar. Su relación había sido un secreto al principio, por miedo a las reacciones. La sociedad española había avanzado mucho desde la legalización del matrimonio igualitario en 2005. Pero en círculos tradicionales, el estigma persistía. Javier lo sabía bien, su padre, un militar retirado, aún hablaba con desdén de esas modas modernas. Pero esa noche, al descubrir la infidelidad, algo se rompió dentro de él. No era solo el engaño, era la confirmación de sus miedos más profundos. Miguel siempre había sido ambiguo sobre su compromiso, evitando hablar de presentarse a las familias o de planes a largo plazo. Javier se había convencido de que era por precaución. Pero ahora veía la verdad, para Miguel. Era solo un juego. Un pasatiempo conveniente mientras mantenía su vida pública impecable. Entró en el primer bar que encontró. Un lugar ruidoso lleno de jóvenes riendo y bebiendo. Pidió un whisky solo, ignorando las miradas curiosas. Fue entonces cuando lo vio, Alejandro, sentado en la barra con una cerveza en la mano. Alto, con piel morena y una mandíbula marcada. Alejandro era el tipo de hombre que intimidaba con solo una mirada. Habían sido rivales en la universidad, compitiendo por becas y notas en la Facultad de Letras. Alejandro, hijo de inmigrantes marroquíes, siempre había sido el rebelde, el que desafiaba a los profesores y organizaba protestas contra la discriminación. Javier lo detestaba por su arrogancia, por cómo parecía burlarse de su timidez. «Javier, ¿qué te ha pasado? Pareces un fantasma», dijo Alejandro con una sonrisa sarcástica. Pero en sus ojos había una curiosidad genuina. Javier lo miró, sorprendido. «¿Qué haces tú aquí?» «Vivo cerca». «¿Y tú?» «Huyendo de algo». No sabía por qué. Pero Javier se sentó a su lado y comenzó a hablar. Le contó todo, la traición de Miguel, el dolor que lo consumía. Alejandro escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando.
El amor es una mierda. Sobre todo cuando la sociedad te obliga a esconderlo. Murmuró al fin. Javier se rió amargamente. Tú siempre has sido abierto. Nunca te importó lo que dijeran. Alejandro se encogió de hombros. Mis padres me echaron de casa cuando les dije que era gay. Tuve que aprender a no importar. Pero tú. Tú siempre has jugado seguro. Javier. Quizás por eso te han hecho daño. Esas palabras dolieron. Pero también resonaron. Por primera vez. Javier vio a Alejandro no como un enemigo, sino como alguien que entendía el peso de las expectativas sociales. Pasaron horas hablando. Y cuando el bar cerró, Alejandro lo acompañó a un hotel cercano. No estás en condiciones de ir solo, insistió. Al día siguiente, Javier despertó con una resaca emocional. Miguel lo había llamado 20 veces, dejando mensajes de arrepentimiento. Pero Javier no contestó. En cambio, pensó en Alejandro. ¿Por qué se sentía atraído por él ahora? Era una locura. Alejandro representaba todo lo que Javier temía, el caos. La confrontación abierta con el mundo. Pero el destino. O quizás el azar. Los unió de nuevo. Javier necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente. Y Alejandro le ofreció su sofá. Solo hasta que te recuperes, dijo. Javier aceptó, ignorando las alarmas en su cabeza. Los días siguientes fueron un torbellino. Vivir con Alejandro era como entrar en un mundo diferente. El apartamento en Chueca. El barrio gay de Madrid. Estaba lleno de libros radicales y carteles de manifestaciones. Alejandro trabajaba como activista en una ONG por los derechos LGTB, luchando contra la homofobia en las escuelas y las empresas. Javier, acostumbrado a una vida discreta, se sentía expuesto. Una noche, mientras cenaban paella casera, Alejandro le contó su historia. Mis padres vinieron de Marruecos buscando una vida mejor, pero trajeron consigo las tradiciones. Cuando salí del armario a los 18, me dijeron que era una vergüenza. Me fui y nunca miré atrás. Pero duele. Javier. Cada día duele. Javier sintió una conexión profunda. Él también había ocultado su identidad a su familia, mintiendo sobre amigas inexistentes. Mi madre reza por mí todos los días, pensando que encontraré a la mujer adecuada, confesó. Alejandro lo miró intensamente. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a vivir para ti mismo? Esa pregunta lo persiguió. Poco a poco, la tensión entre ellos creció. No era solo atracción física, era una colisión de mundos. Javier comenzó a acompañar a Alejandro a eventos, como una marcha contra la violencia homofóbica. Allí, vio la pasión de Alejandro. Cómo enfrentaba a los contramanifestantes con palabras afiladas pero sin violencia. Sin embargo, el pasado no tardó en alcanzarlo. Miguel apareció en el instituto donde Javier enseñaba, suplicando una segunda oportunidad. Fue un error. Javier. Te amo de verdad. Javier vaciló. Miguel representaba la estabilidad. La vida que su familia aprobaría si algún día lo supieran. Pero con Alejandro, era libertad. Aunque aterradora. El conflicto interno lo consumía.
Debía perdonar a Miguel y volver a la comodidad. O arriesgarlo todo con Alejandro. Sabiendo que eso significaría confrontar a su familia y a la sociedad. Al final de esa semana, Javier tomó una decisión impulsiva. Besó a Alejandro en la cocina. Un beso cargado de confusión y deseo. Alejandro respondió. Pero luego se apartó. No quiero ser tu rebote. Javier. Tienes que elegir por ti mismo. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Javier se dio cuenta de que su vida estaba llena de elecciones cobardes. Pero ahora, el precio de la verdad era alto. Los días se convirtieron en semanas. Y Javier se instaló en el apartamento de Alejandro, navegando por un mar de emociones contradictorias. Por las mañanas, preparaban café juntos, discutiendo sobre literatura y política. Alejandro leía poemas de Lorca en voz alta, enfatizando los temas de represión y deseo oculto, que resonaban en el alma de Javier. Pero por las noches, el silencio se llenaba de tensiones no resueltas. Javier soñaba con Miguel, con sus promesas rotas, y despertaba sudando, preguntándose si había cometido un error al huir. La presión familiar no ayudaba. Su hermana, Ana, lo llamó un día, preocupada. Mamá dice que pareces distante en las llamadas. ¿Estás bien? ¿Hay alguna chica en tu vida? Javier mintió. Como siempre. Pero el peso de la mentira crecía. Su familia, en el pueblo de Toledo, esperaba que se casara pronto, que siguiera el camino tradicional. Saber que era gay los destruiría. O eso creía él. Mientras tanto, Alejandro lo empujaba a confrontar sus demonios. Lo llevó a una terapia grupal para hombres gays, donde Javier escuchó historias similares, traiciones, rechazos familiares, luchas internas. Uno de los participantes, un hombre mayor, compartió cómo había perdido a su pareja por no defender su amor ante la sociedad. El silencio es el peor enemigo, dijo. Javier asintió. Pero en su interior, el miedo lo paralizaba. El conflicto escaló cuando Miguel no se rindió. Envió flores al instituto, con notas que decían, perdóname. Eres mi todo. Los colegas de Javier empezaron a murmurar, asumiendo que era de una mujer. Uno de ellos, un profesor conservador, bromeó, cuidado. Javier, no vayas a caer en las redes de esas modas liberales. La homofobia sutil en el trabajo lo asfixiaba. Alejandro, al enterarse, explotó. Ese cabrón te está manipulando. ¿No ves que solo quiere controlarte? Discutieron esa noche. La primera pelea real. Javier defendió a Miguel, al menos él no me obliga a salir del armario. Alejandro lo miró herido. Yo no te obligo a nada. Solo quiero que seas libre. Al día siguiente, Javier recibió una invitación inesperada. Su familia organizaba una cena para celebrar el cumpleaños de su padre. Ven con alguien si quieres, dijo su madre por teléfono. Javier vio una oportunidad. O quizás una trampa para sí mismo. Pensó en llevar a Miguel, fingiendo que era un amigo. Pero la idea le repugnaba. En cambio, en un arrebato, le pidió a Alejandro que lo acompañara. Como amigos. Claro. Alejandro aceptó.
Pero con reservas. Esto podría explotar en tu cara. Javier, El viaje a Toledo fue tenso. ¿En el tren? Alejandro le tomó la mano discretamente. Sea lo que sea. Estoy contigo. Javier sintió un calor que no había experimentado con Miguel. Era real. Sin juegos. La cena empezó bien. Su familia era cálida. Pero conservadora. Su padre hablaba de política, criticando al gobierno por promover agendas progresistas que destruyen la familia tradicional. Javier se mordió la lengua. Alejandro. Sin embargo, no pudo. Cuando el tema viró a los derechos LGTB, intervino, señor. Con respeto. La discriminación mata más familias que cualquier ley. El silencio fue ensordecedor. Su padre lo miró fijamente. ¿Y tú quién eres para opinar? Alejandro no retrocedió. Soy amigo de Javier. Y soy gay. Y no me avergüenzo. Javier sintió el pánico subir. Su madre palideció. Su hermana lo miró con ojos abiertos. Javier. ¿Esto es verdad? Tú. No pudo negarlo. Sí. Mamá. Soy gay. Y Alejandro es más que un amigo. El caos estalló. Su padre gritó, acusándolo de traicionar sus valores. Has elegido el camino equivocado. Sal de mi casa. Su madre lloraba, suplicando que lo reconsiderara. Javier. Con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Alejandro y se fueron. En el tren de vuelta, Javier temblaba. He perdido a mi familia por ti. Alejandro lo abrazó. No por mí. Por ti mismo. Y quizás no sea para siempre. Pero el daño estaba hecho. Al llegar a Madrid, Javier recibió mensajes de Miguel. Vi lo que pasó. Tu familia me llamó. Vuelve conmigo. Yo te protegeré sin escándalos. Era tentador. Miguel ofrecía discreción. Una vida sin confrontaciones. Sin embargo, Javier eligió quedarse con Alejandro. Empezaron una relación real, llena de pasión y desafíos. Pero la sociedad no facilitaba las cosas. En el trabajo, rumores circulaban. Un padre de un alumno se quejó: no quiero que un homosexual enseñe a mi hijo. Javier luchó por su puesto, con el apoyo de Alejandro y la ONG. El punto de quiebre llegó en una manifestación. Alejandro fue arrestado por confrontar a un grupo homófobo. Javier tuvo que decidir, quedarse al margen o unirse a la lucha. Eligió lo segundo. Hablando públicamente por primera vez sobre su experiencia. Pero cada elección tenía un precio. Perdió amigos. Su familia lo ignoraba. Y la relación con Alejandro se tensaba bajo la presión. Meses después, la relación entre Javier y Alejandro se profundizaba. Pero las grietas aparecían. Alejandro, con su activismo incansable, pasaba noches enteras en reuniones y protestas, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Javier. Ahora abiertamente gay en su trabajo. Enfrentaba microagresiones diarias, colegas que evitaban mirarlo. Alumnos que cuchicheaban. La dirección del instituto lo apoyaba nominalmente. Pero le sugerían ser discreto para evitar problemas. Miguel no desaparecía.
Envió un email detallado, admitiendo sus errores pero culpando a la presión social. Yo también sufro. Javier. Mi familia es como la tuya. Podríamos haberlo manejado mejor juntos. Javier lo leyó una y otra vez, dudando. ¿Había sido demasiado impulsivo al dejarlo? Una tarde, en una cafetería de Gran Vía, se encontraron por casualidad. Miguel estaba impecable, con su traje de abogado. ¿Te ves bien?, dijo. Javier sintió un tirón nostálgico. Hablaron durante horas. Miguel prometió cambiar. Salir del armario juntos. Paso a paso. Con Alejandro. Es todo o nada. Conmigo. Podemos equilibrar. Javier regresó a casa confundido. Alejandro lo notó inmediatamente. ¿Has visto a Miguel? La discusión fue feroz. Alejandro lo acusó de cobardía, siempre vuelves a lo seguro. ¿No ves que te usa? Javier contraatacó, tú me empujas demasiado. Perdí a mi familia por seguirte. Esa noche, Javier durmió en el sofá. Soñó con su padre. Con las miradas de desaprobación en el pueblo. Despertó decidido a reconciliarse con su familia. Viajó solo a Toledo, suplicando perdón. Su madre lo abrazó, llorando. Te queremos, hijo. Pero esto es difícil. Su padre fue más duro: si dejas esa vida, puedes volver. Javier vaciló. ¿Valía la pena sacrificar su amor por la aceptación familiar? Regresó a Madrid con el corazón dividido. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propia crisis. Su ONG perdía fondos por presiones políticas conservadoras. En una reunión, un donante retiró apoyo al saber de su relación con Javier, alegando demasiado drama personal. Alejandro se sintió traicionado por el sistema que luchaba por cambiar. La tensión culminó en una fiesta de amigos. Miguel apareció, invitado por un conocido común. Confrontó a Alejandro: Javier merece estabilidad, no tu caos. Alejandro, furioso, lo empujó. Javier intervino. Pero en el proceso, defendió a Miguel. Déjalo, Alejandro. No todo se resuelve con peleas. Alejandro lo miró herido. Eliges de nuevo el camino fácil. Salió furioso. Javier lo siguió. Pero era tarde. Alejandro le dijo: necesito espacio. Quizás no estamos hechos el uno para el otro. Solo en el apartamento. Javier reflexionó sobre sus decisiones. Había traicionado a Miguel al huir. A su familia al salir del armario. Y ahora a Alejandro al dudar. Cada elección lo había costado algo: paz, amor, identidad. Decidió confrontar a Miguel una última vez. Se encontraron en el Parque del Retiro, bajo los árboles otoñales. Dime la verdad, ¿por qué me traicionaste? Miguel confesó: tenía miedo. Mi carrera. Mi familia. Era más fácil con aventuras discretas. Javier vio el paralelismo con su propia vida. Yo también tenía miedo. Pero Alejandro me enseñó a enfrentarlo. Regresó a buscar a Alejandro, quien estaba en una protesta contra una ley que limitaba derechos LGTB. Lo encontró en la multitud.
gritando consignas. Javier se unió. Tomando el micrófono, he perdido mucho por amar libremente. Pero no me arrepiento. La sociedad nos obliga a elegir entre amor y aceptación. Pero yo elijo ambos. Alejandro lo miró con orgullo. Se reconciliaron esa noche, prometiendo apoyarse mutuamente. Pero el drama no terminó. La familia de Javier se enteró de su discurso por las noticias. Su padre lo llamó: has elegido tu camino. No vuelvas. El dolor fue inmenso. Pero Javier sintió una liberación. Había pagado el precio por su verdad. Con el tiempo, Javier y Alejandro construyeron una vida juntos, navegando por las olas de la sociedad española. Participaron en campañas por la igualdad, ayudando a otros jóvenes gays a salir del armario. Javier escribió un libro sobre sus experiencias, un testimonio de las luchas internas y externas. Se convirtió en un referente, aunque eso atrajo haters en redes sociales. Miguel, por su parte, siguió su camino. Salió del armario eventualmente, pero en términos controlados, casándose con un hombre de su círculo social. Javier lo vio en una revista y sintió una punzada de lo que pudo haber sido. La relación con su familia mejoró lentamente. Su hermana actuó como puente, convenciendo a su madre de visitarlos en Madrid. La cena fue tensa, pero un paso adelante. Su padre tardó más, pero un día envió un mensaje: estoy intentando entender. Alejandro también reconcilió con su pasado. Viajó a Marruecos para ver a sus parientes lejanos, compartiendo su historia. No fue fácil, pero plantó semillas de cambio. Sin embargo, no todo era perfecto. En momentos de estrés, Javier dudaba. ¿Valió la pena tanto dolor? Alejandro lo calmaba: la libertad siempre cuesta. Un año después, en una boda de amigos, Javier y Alejandro bailaron bajo las luces de una terraza en Barcelona, mirando al mar. Javier pensó en el camino recorrido: traiciones, confrontaciones, pérdidas. Pero también en las ganancias: autenticidad, amor verdadero. La sociedad seguía evolucionando, con avances como leyes contra la discriminación. Pero los prejuicios persistían en rincones oscuros. Javier sabía que su historia era solo una de muchas. Al final, ¿fue correcto sacrificar la paz familiar por la verdad personal? ¿O debería uno siempre priorizar los lazos sanguíneos sobre el amor romántico?